Entonces replanteo completamente la charla. La replanteo y al finalizar la charla llegan los organizadores del simposio y me dicen, oiga, venga Guerrero, ¿qué charla la que dio? ¿Usted de dónde sabe tanto de células madres? Usted se nota que es un apasionado por este tema y en realidad sí, o sea, cuando yo me meto a estudiar algo, yo lo hago con pasión o no lo hago. Necesitamos hablar con usted. Y yo, bueno, está bien. Y ahí me empiezan a plantear el tema de células madres sin yo haber todavía tratado mi primer paciente. Porque lo había tratado con plasma, más no con células madres. Pero a raíz de eso... La diferencia aquí como paciente entrando, criollo y completamente neófito, entre el plasma y las células regenerativas hay una diferencia total. Gigantesca. Entonces, digamos que en el plasma, lo primero que yo hago es que lo que se hace es tomar sangre periférica, se toma una muestra como si tú fueras al laboratorio a tomarte los exámenes anuales, una cantidad importante, se hace una separación, entonces todo lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, celularidad se va para el fondo, después de la centrifugación queda, digamos, un espacio entre lo que es todo lo rojo y arriba algo amarillito. Ese líquido amarillito es el plasma. Ese plasma contiene muchas proteínas, factores de crecimiento que nos ayudan mucho. Algo de células madres, muy poca cantidad en realidad, pero sí tiene algo de células madres, pero digamos que utilizamos el plasma más para ayudar a cicatrizar y más para regenerar de una manera un poco más acelerada cuando estamos hablando de cirugía. Otro es el tema estético cosmético, ¿sí? Que tiene otra función, cuando se aplica el plasma también ayuda a revitalizar, etcétera, etcétera. Pero ojo, he hablado de cicatrizar y de lubricar, nunca de regenerar. Las células madres son células. Fíjate que yo dije, sacamos todas las células y se quedaron algunas proteínas. No, las células madres, cuando nosotros las obtenemos, bien sea del propio paciente o sea de un laboratorio de cordón umbilical, ahí tenemos la célula que empieza a producir tejido. Entonces imagínate la diferencia entre lubricar y cicatrizar, digamos un desgarro muscular. Se rompió el músculo, yo le inyecto plasma o después de una cirugía, eso me acelera un poco el proceso. Pero si yo le meto células madre, es que ese paciente, por ejemplo, el desgarro que iban a operar, ya no hay necesidad de operar. Ya no hay necesidad. Porque las mismas células madres empiezan a regenerar. Wow. ¿Sí? Y esto que te estoy diciendo de este desgarro es un caso real, ¿sí? Que yo tengo de un futbolista profesional que se le acababa la carrera. Tuvo un desgarro muscular con una brecha de 4 centímetros, le pusimos células madre y se cerró. Doctor Carlos, y entonces ahí es donde literalmente concentras todo tu poderío para encontrar, digamos, una nueva fórmula o una nueva posibilidad para que tus pacientes encuentren, digamos, una fórmula mágica, que es con las células madres. Las células madres. Entonces ahí empiezo yo a trabajar todo este proceso. Todo el proceso me doy cuenta que no hay necesidad de operar tanto. ¿Sí? Empiezan a suceder algunas contingencias en mi vida, se me acerca el cáncer, no directamente a mí, pero sí muy cerca a mi familia, empiezo a ver todo el tema de quimioterapia, empiezo a ver todo el tema de radioterapia, que es terrible. Terrible, sí. Y no solamente para el paciente, por supuesto para el paciente, es una cosa... Claro, sí, pero el médico también tiene su procesión. El familiar. Claro. El familiar lo sufre terriblemente. Y yo decía, ¿no será que existe algo en realidad que pueda reemplazar esos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo un reemplazo de rodilla, que es amputar la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia y meter ahí una carcasa y volver Robocop al paciente y tenerlo 6 meses con dolor y rehabilitación y que en realidad en su cabeza nunca quedó bien en su percepción? Y ahí es donde hago el cambio del chip, que es muy difícil. Yo siendo cirujano y te decía, me encanta la sangre, me encantan las ambulancias, me encanta correr, me encanta la emergencia, a decirle al paciente, no, tranquilo, ya no lo voy a operar. Vamos a hacer un proceso, que es un proceso que es diferente, no solamente venga, le cojo las células madre y se las inyecto, no. Hay que preparar la articulación, hay que escoger muy bien los casos, lo que hay que operar, pues indefectiblemente habrá que operarlo. Pero yo llevo ya 8 años sin hacer reemplazos de rodilla. 8 años. 8 años. Wow. Con unos resultados similares, o yo podría decir en este momento, mejores. Y haces un cambio, digamos, del emprendimiento como tal, porque si evidentemente tenías un consultorio, que estaba la clínica Conte, etcétera, etcétera. Claro. Cambias un poco también el modelo profesional de tu oficio. Cambia completamente. ¿Sí? Si bien
la gran puerta de entrada durante muchos años fue mi especialidad primaria como ortopedista. Entonces, yo ya no puedo hacer eso en una clínica. Completamente entonces, diferente. Si yo llego a una clínica y digo, hey, buenas, es que vengo a hacer células madre, me van a decir, señor, fuera. Entonces armas, digamos, tu propia Entonces clínica. empiezo a armar mi propia clínica, sí. en la cual tengo sala de procedimientos, sala de cirugía, en este momento tenemos cámara hiperbárica, láser, sueros, o sea, es un protocolo gigantesco. Por ahora. Okay. Por ahora en Bogotá. Estamos en un proceso de... ¿Dónde queda ubicada en Bogotá? En Bogotá estamos en la calle 119, número 1345. Perfecto. Eso es al lado de Unicentro. Estás pegadito, sí. Ahí Además pegadito es un sitio ya literalmente periférico. Exactamente. Entonces, tiene que cambiar completamente todo el ejercicio. Por completo. Y no solamente el ejercicio profesional, sino el conocimiento. Entonces, porque es que no solamente me empiezan a llegar los pacientes de ortopedia, el paciente que tiene la artrosis, el paciente con la hernia de disco, con el manguito rotador, sino que llega el familiar al lado y es que, doctor, es que mi papá tiene Parkinson y es que mi sobrino tiene parálisis cerebral y le dijeron que pues más o menos que no iba a servir para nada en la vida y no hay nada que hacer. Dios. O tengo un familiar que vive en Aruba que tiene 14 años y le acaban de diagnosticar diabetes y estamos todos pegados del techo. Y el otro paciente que llega y le dice a la hija, mijita, salgas un momentico que tengo que hablar con el doctor. Doctor, es que además yo estoy con disfunción eréctil desde hace 4 años y eso me tiene sobada la cabeza. ¿Y las células madres son así de madres? Son así de madres. Es impresionante, es impresionante. Entonces yo digo, miércoles, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Sí. Entonces me falta conocimiento. Ahí es donde entonces digo, pues toca estudiar. Claro. ¿Te acompañas de médicos que, digamos, han entrado dentro de la escuela tuya? Porque solito no debe estar. No, digamos, yo tengo un equipo. Se creció el enano. Claro, el enano se creció hace rato. Sí. Entonces, ahí es donde voy yo. Hago el PhD en células madre y medicina regenerativa. Entonces ya tengo el conocimiento, ¿sí? Y empiezo a rodearme de otros expertos en otras áreas. Entonces, por ejemplo, para los pacientes neurológicos, yo requiero aplicación intratecal, se llama eso, que es directamente en la columna. Yeah. Como la raquidia que le ponen a las señoras, pero nosotros no colocamos ahí medicamentos, sino células madres. Eso, ¿quién es el experto que lo hace? Un anestesiólogo. Entonces tengo un anestesiólogo en mi equipo. Todo un tema médico. Para los temas de disfunción eréctil, ¿quién hace eso? Pues tenemos un neurólogo, ¿sí? Que nos colabora con eso. Todo el tema de ortopedia lo sigo haciendo yo. Y tengo un grupo de médicos que son médicos generales enfocados hacia el tema regenerativo. Que uno de los grandes retos que yo tengo en este momento es precisamente la educación. Entonces, no solamente es el cambio en la mentalidad frente a mis pacientes, sino que yo tengo que educar a mis pacientes y a mis colegas. Por supuesto. Porque esto es desconocido, o sea, infinidad de veces me han dicho mis pacientes, doctor, es que mi ortopedista, digamos, tradicional sin formación en medicina regenerativa, me dice que esto no funciona. Entonces digo, perfecto, y yo conozco a tu ortopedista y es maravilloso en lo que hace, pero hazle la siguiente pregunta. ¿Cuántos pacientes de medicina regenerativa él ha tratado con éxito o con fracaso? Ninguno. Entonces no puede hablar mucho sobre el tema. Yo tengo la posibilidad de decirte, claro, estás en ambas partes. En ambas orillas. Claro, tengo 1000 pacientes operados, claro, y ahora 2000 tratados con medicina regenerativa. Y te puedo decir que los resultados son similares. Doctor Carlitos, hoy en día los pacientes, me imagino que ante esta novedad, porque esto es una tendencia, llegan de diferentes partes del mundo. O sea, el boca a boca, las redes, digamos la promoción, hace que la gente abra los ojos y diga, oh, esto hay que pararle bolas y de pronto pues, es una muy buena opción. Porque hay países como Estados Unidos que hoy en día tienen todas ciertas restricciones. Claro. Un poquito de recelo, no sé, un poco de, no sé cómo se puede denominar, pero que Colombia abre la puerta por entrar a una clínica. Llega gente de toda parte del mundo. De todas partes. O sea, nosotros tenemos pacientes, por supuesto, muchos pacientes de Estados Unidos, y no es solamente por las restricciones que existen acá por los entes regulatorios, sino por los costos.
Eso es importante. Los costos que nosotros tenemos pueden ser el 25-30% Más de económico. otros lugares donde también se hace. Digamos, donde se hace muy grande, Sí. México, Panamá, Tailandia, China, España y Colombia. Ok. ¿Sí? Pero nosotros, hay algo, o sea, yo no puedo cobrar, o sea, yo no podría irme a dormir cobrando lo que cobran en Panamá, por ejemplo. ¿Sí? O sea, Sabiendo lo que a mí, lo de la que cuesta... ¿de la sí, diferencia? Claro, la diferencia es, o sea, se están... Con 25% es más que suficiente para mantener una clínica Y unas depende, personas. me imagino que también del tipo de tratamiento, Claro. de la demora, del Todo eso. procedimiento que, digo yo, es diferente una rodilla a Claro. una columna o a un problema ya más mayor. Te voy a decir algo. Los niños con parálisis cerebral, en su gran mayoría, no cuentan con unos recursos para hacerse un tratamiento en Tailandia que cuesta 35.000 euros. No, pues imagínese. Tener la posibilidad de poder hacerlo por el 30% en Colombia, sin tener que desplazarse. Los niños locales, digámoslo, No. pues eso es una maravilla. Es una Eso maravilla. ya es más que un Total. pago y ver los resultados. Total. Ver los resultados. Me regreso un poquito de dónde vienen pacientes nuestros. Sí. Nosotros, la gran mayoría son americanos, ¿sí? Son extranjeros, el 80%, solo el 20% son locales, pero nos viene mucho paciente de Holanda, de Aruba, de Bonaire y de Curazao. De hecho, yo tengo médicos, ¿sí? Que son políglotas, que hablan holandés, que hablan papiamento y por supuesto inglés. Curioso que vengan de los Países Bajos, ¿no? Porque todos son, digamos, similares, ¿no? Lo que sucede es Aruba y que- Curazao es colonia holandesa. Eso, claro, eso lo colonicé yo con Células Madre, digamos, hace un tiempo. Ah, ok. Y también son temas muy curiosos. Qué tema tan interesante, doctor Guerrero, sobre todo que, bueno, aquí nos quedaremos horas extensas hablando sobre todo de las propiedades y resultados literalmente maravillosos y, bueno, le digo entre comillas milagrosos, de algo que uno desconoce y que a veces Totalmente. uno, por falta precisamente de educación en cuanto a salud y uno ir, y luego también con mucho respeto a lo convencional, ¿no? Donde uno siempre llega, no, es que me duele la rodilla, entonces va a uno al lado, o a donde la droguería, a la pepita y se queda uno per se, Así con el es. dolor acá, con el dolor acá. Hay una página web, hay un sitio donde la gente puede llegar y entrar y decir, yo quiero estar por ahí cerquita, doctor, ¿cómo me hago para conectarme? Claro que sí, para donde empezar a si conocer. estoy en Miami, Nueva York, Dubái, Japón, Donde sea. Soachi, donde sea. Y nos falta el capítulo más importante que se desprendió después de que yo hice el PhD. Sí. Todo el tema anti-envejecimiento. Uy, no. Ese es un un capítulo, tema- mejor ese- dicho, ese- que ese sí es largo. Ese sí. Ese es el cortico. Sí, sí, ese sobre sí todo- es largo. Sobre todo para los que somos de juventud acumulada, ¿no? Eso sí. Para tenemos nuestra que- generación, es que nosotros no es que no nos queramos envejecer, sino que queremos envejecernos bien, como dignos, merecemos. claro, eso Esa está es la bien. idea. Entonces, No, ese cuente capítulo con mi queda voto. pendiente. Es que aparte de ser de millonarios, pues cuente con mi voto en ese sentido. O sea, vamos Seguro, alineados. doctor vamos a lo Guerrero, que es. Vamos alineados. Página web www.carlosguerrerosilva.com. Ok. ¿Ok? Redes sociales igual. Pueden buscarme como Carlos Guerrero Silva o DR de doctor Carlos Guerrero Silva. Instagram, Facebook son los que más movemos y por supuesto en la página web se encuentra toda la información de patologías, de antienvejecimiento. Están los videos, ahí los van a redirigir también al canal de YouTube, donde hay una explicación. Tenemos en este momento, creo que son más de 12 horas montadas sobre explicación de los tratamientos, de las patologías, de lo que se puede hacer, de lo que sí es medicina regenerativa y no lo que es cierto y lo que no es cierto, las preguntas frecuentes. Está en realidad muy nutrida para que en un lenguaje muy claro y muy sencillo nosotros les podamos explicar y ustedes puedan entender lo que es la medicina regenerativa y hacia dónde vamos nosotros Maravilloso. con todo esto. Pues doctor Carlos, de verdad estamos muy contentos de tenerlo aquí en el estudio de Miami. No, No es la muchas primera gracias. ni la última. Total. No, pero además porque uno aprende con ustedes, que uno dijera, Es bueno, que- es que es porque es, pero literalmente uno aprende como es. Mi querido doctor Carlos, de verdad muchas gracias por estar con Nada. nosotros. El Mil placer. gracias por la invitación. Seguiremos aquí, Que no sea la obviamente. Por favor, ni la última ni la primera, sino siempre estaremos constante en las cápsulas de salud. Hoy con el doctor Carlos Guerrero, aquí en Trendeando por nuestra tele internacional.